Chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, soleada, ahora sí soleada, ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bien chicos, este video tutorial está pero máximo, está súper bueno, está buenísimo. Bien, si ustedes quieren aprender cómo poder mostrar los chats aquí en pantalla, por ejemplo, este es el de Twitch, el de Facebook. Mírenlo ahí, lo estamos seleccionando así de manera rápido. Y por acá, por ejemplo, tenemos el chat de YouTube. ¿Qué les parece? La verdad está buenísimo este video tutorial. Si quieres aprender cómo poder hacer todo esto, si quieres aprender desde dónde lo estamos sacando, cómo configurarlo, quédate a ver este video tutorial completo. Y quédate a ver completo porque también el documento que nos va a ayudar, o sea, el material que nos va a ayudar para poder hacer esto, está aquí abajo en la descripción, pero tiene una clave para descomprimirlo, como en cada uno de los videos que yo he hecho cuando subo recursos. Así que durante el transcurso del video vamos a poder ver la clave para descomprimirlo y vamos a usarlo. Así que en este video tutorial vamos a ir con toda a explicar cómo hacemos esta maravilla. Quédate pues paso a paso. Nos vamos después del intro. Pues bien chicos, esta maravilla de plugin se llama Social Stream y es gracias a este hombre desarrollador que se llama Steve Seggins, como ustedes lo pueden ver acá. Él nos está mostrando la forma en cómo pues esto se configura. Aquí obviamente está en inglés, pero pues yo lo traigo a ustedes a español para que obviamente sea mucho más fácil de entender. Entonces, aquí en toda esta parte pues se encuentra el código, se encuentra la forma de instalación, se encuentra lo que puede hacer. Mejor dicho, está una maravilla, miren ustedes. Aquí como tal muestra en ese caso cómo se ve. Aquí por ejemplo podemos ver las diferentes plataformas de donde él está tomando el chat. Mejor dicho, así que amigos, yo les voy a dejar este documento que se llama, en este caso de pronto, cómo mostrar el chat de YouTube, Facebook, Twitter consolidado. Así se va a llamar. Está esta carpetica Social Stream Firefox y pues obviamente va a tener una clave. Bien chicos, entonces la primera parte de la clave va a ser Marcos, como lo pueden ver ahí en la pantalla. Marcos, ¿listo? Todo en mayúscula. Bien chicos, entonces lo que van a hacer es muy fácil. Van a ir a su Google. Aquí van a ir a la parte de extensiones, ¿listo? De su Google, normalmente está aquí en la parte de arriba. Ustedes le dan ahí, le dan aquí gestionar extensiones y pues los va a llevar acá, ¿listo? Normalmente también está apagado acá el modo desarrollador, ese botón, entonces le vamos a dar acá y vamos a darle cargar descomprimido. ¿Listo? En cargar descomprimido pues ustedes van a ir a la carpeta, a esa, en este caso que les voy a dejar ahí que se llama Social Stream. Ustedes lo van a descomprimir, obvio. Van a escoger es la carpeta, no lo que está dentro de la carpeta, sino la carpeta como tal. Y él les va a cargar esta parte de acá, qué maravilla, Social Stream Ninja. Es la última versión 1.8.3. ¿Listo? Apenas ustedes cargan esto acá, pues en la parte de extensiones, ustedes lo van a poder en este caso anclar o desanclar. ¿Listo? Pues yo aconsejo que lo dejen anclado. Y él viene aquí así, de color rojo. Se puede decir que, digamos, en ese caso viene como apagado, diría uno, ¿no? Entonces, aquí donde dice Enable Extensión, lo van a prender. Cuando ustedes tengan esto aquí ya instalado, prendido, le van a dar aquí también en esta parte de acá, Show Source Icon. ¿Qué quiere decir eso? Que muestre el icono de pronto desde donde ustedes están trayendo el chat. En este caso, por ejemplo, de Facebook. En este caso, de pronto de YouTube. De Twitch también, ¿listo? Así que lo van a seleccionar, lo van a dejar ahí activado, amigos. Después de esto, amigos, ya lo que hay que hacer es activar, en este caso, los links. Y hay dos links para que lo tengamos en cuenta. Está el link, que como pues obviamente lo hemos visto también aquí en el canal, está el doc y está el index, ¿listo? En este caso, estos dos son los que vamos a configurar tanto en nuestro OBS, tanto también en la parte de, en este caso, como quien compila todos los chats de las diferentes plataformas. Vamos a verlo. Entonces, amigos, vamos a abrir en este caso el doc. ¿Listo? Se va a poner una pantalla así negra
que dice Social Stream. En la parte de pronto aquí ustedes pueden ver que tiene aquí el Clear, el Pause, el Auto, también lo podemos filtrar y demás. ¿Listo? Esta parte de aquí es la que se va a encargar en este caso de recopilar todos los chats. Por ejemplo, vamos a ir aquí a un Twitch en este caso y voy a cerrar esto que lo tenía aquí como prueba. ¿Listo? Entonces vamos a ir acá. Este es nuestro Twitch, es un Twitch en vivo en este momento. Ustedes pueden ver aquí en esta parte que aquí están los chats. Vamos a darle entonces aquí en el engrane y le vamos a decir chat en ventana emergente. ¿Listo? E inmediatamente aquí como tal, él debe empezar a capturar todos los chats. Por ejemplo, este que acaba de escribir, puedo jugar. En este momento pues ya sale aquí como tal con el icono de Twitch. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo en este caso con este directo que está aquí. Y lo vamos a hacer en este caso aquí también lo mismo. Vamos a ir acá, chat, ventana emergente. Y en este caso pues vamos a ir aquí y ya vamos a empezar a capturar. O él va a empezar a capturar los chats de YouTube. ¿Listo? Miren, aquí empiezan a salir. Voy a pasarme para acá. Listo, aquí empiezan a salir ahora los de YouTube. Ahora vamos a ir a este, es otro directo, pero en este caso es un directo de Facebook. ¿Listo? Entonces aquí como tal podemos ver. Si yo saludo aquí, hola amigos, listo, vamos a poder ver que aquí también en la parte de abajo ya empieza a salir también el de Facebook, listo, miren ahí empieza a salir el de Facebook, hola amigos, aquí está, y ahí ya empezamos a tener recopilado todos los chats, listo, en este caso si de pronto este directo ya se acabó, entonces podemos entrar aquí a otro, por ejemplo, esperamos que carguen los diferentes chats, podemos escribir aquí también. Listo, vamos a decirle que de acuerdo. Hola a todos. Listo, lo enviamos. Y aquí deberíamos capturar, miren, en este caso, mi mensaje. Aquí está en esta parte de abajo. Listo. Hola a todos, dice ahí. Listo, amigos, ya tenemos entonces como tal las diferentes redes, ¿no? Entonces ahora vamos a llevar esto a nuestro OBS. ¿Cómo vamos a hacer, amigos? Aquí en nuestro OBS, en este caso, vamos a agregar un navegador. Ese navegador aquí le vamos a poner, no sé, chat completo o lo que ustedes quieran. Vamos a traer aquí en este momento entonces nuestro chat y esa URL va a ser la index. ¿Listo? Esta de acá va a ser este index. Entonces vamos a copiarlo. Recuerden siempre tener en color verde, que quiere decir que ya está activado. Y vamos a ir acá. ¿Listo? Vamos a poner en este caso el ancho, pues dependiendo del lienzo, 1920. Y aquí la altura sí la puedes dejar en 400, en 300, en 260. Esos son gustos, ¿no? Entonces listo, lo tenemos ahí, lo acomodamos aquí abajo. Y vamos entonces a ir a nuestra ventana de chat. ¿Listo? Voy a llevar esto aquí a la derecha. Y voy a llevar este OBS aquí al otro lado. ¿Listo? Es empezar a seleccionar los chats. En este caso, por ejemplo, esto se está moviendo mucho. Hay muchos chats aquí. Entonces, pongo aquí el de YouTube. Y miren inmediatamente que empieza a salir como tal. Y voy a hacerlo de pronto más grande para que nos demos cuenta. Vamos a exagerar, ¿no? Aquí vamos a dar cuenta que ya tenemos en este caso el icono de nuestro canal de donde viene, que es YouTube. La persona que en este caso está comentando. ¿Listo? Y pues el mensaje. Aquí sale la foto de la persona. En este caso es de tenerlo muy en cuenta que con respecto a YouTube, pues obviamente hay una llave key que esta plataforma o este código utiliza para poder traer esa fotografía. O sea, como ya tiene esa llave configurada, pues en YouTube es muy fácil de poderlo ver. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo que el de Facebook lo trae, pero no se ve como tal de pronto esa foto si no tienes cargada la foto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice por acá, por ejemplo miren que aquí sí se ve, en este caso la foto de la persona, viene de Facebook, listo, está saludando, aquí también está saludando. Entonces si tiene la foto de perfil ahí en el Facebook, en este caso de pronto en YouTube, también si la tienes, pues va a empezar a traer. Seguir la guía, aquí dice, está la foto, listo, pero si la persona no tiene de pronto sino solo en este caso digamos el logo, como acá la persona que tiene una A, pues en este caso lo va a traer de esa manera, ¿listo? Pero de esa manera podemos tener todo sincronizado en una sola página, en una sola hoja,
De esta manera vamos a tener más orden, no nos va a tocar ir de pronto hacia Facebook, no nos va a tocar ir de pronto hacia YouTube o algo así, sino que ya vamos a poderlo tener aquí en una sola hojita, listo, en una sola página. Ahora amigos, quiero dejarles algo muy claro porque realizando algunas pruebas y si ustedes de pronto ya han manejado este plugin, que alguien lo escriba aquí abajo en el comentario cómo se soluciona. Pues resulta que Twitch, en este caso esta plataforma, pues cuenta también con una llave key que a través de este código no ha sido como tan fácil de poder configurarlo, ¿no? Digamos que es muy diferente a la configuración de las claves key o de las llaves key de YouTube y de Facebook. Por ejemplo, si yo selecciono aquí, este de Vicky, aquí dice Daniel Cuevas Vicky, inmediatamente nos damos cuenta que como que se demora, ¿no? Se demora en aparecer el chat en pantalla. No quiere decir que no va a dejar de aparecer, pero en este caso lo que está haciendo la validación del código es que está yendo hacia la plataforma, en este caso hacia aquí hasta esta página de Twitch, está validando el logo, está validando la llave key, está validando todo lo necesario para poder mostrar el chat. Y ahí inmediatamente, miren que ya sale, en este caso, el logo de Twitch, la persona que escribió, el mensaje que escribió. Pero aquí como tal, si no trae, en este caso, esa imagen, ¿no? No trae la fotografía. En este caso de pronto es privada o de pronto en este caso a través de la llave key no es viable mostrar el logo de la persona, en este caso de Twitch. ¿Listo? Si yo selecciono, en este caso otro, por ejemplo acá también de Daniel Cuevas, o por ejemplo este de aquí de M. Martínez, que dice Álvaro Santos aquí, en este caso pues se va a demorar en salir. Hay algo muy chévere que no se me olvide, miren que cuando yo ya selecciono los chats pues se van a poner de color verde y en este caso pues va a ser súper fácil de saber de pronto cuál es el que ya se leyó, cuál es el que nos falta leer, ¿no? O sea, se selecciona, se pone ese color y nos da esa guía. Aquí ya apareció el chat, ¿sí lo ven? Entonces miren, les iba a mostrar, por ejemplo, aquí Facebook, esta persona como tal pues comentó varias estrellas, ¿listo? Y aquí como tal pues lo vamos a poder ver de esta manera, ¿listo? Entonces miren lo chévere que es ir en este caso seleccionando qué computadora tienes, dime gracias, F, listo. Y van a ir mostrándose aquí de esta manera como verdes y vamos a poder saber en este caso qué es lo que estamos leyendo y qué es lo que nos falta por leer. Lo chévere de esto es que se muestra como tal esos logos de la plataforma, pues obviamente ustedes ya previamente lo seleccionaron aquí, listo, en esta parte. Si ustedes quitan esta opción de aquí de Show Source Icon, pues no van a poder ver los iconos si viene Facebook, si viene Twitch, si viene YouTube. De pronto lo quieran usar así, de pronto para que todos piensen que viene de una sola plataforma, pero si quieren ver de pronto también o el mostrar de que estamos transmitiendo a diferentes plataformas y están chateando desde diferentes plataformas, pues activan ese Show Source, ¿listo? Pueden centrarlo, pueden ahí configurar, es muy bueno, porque pues yo por ejemplo aquí lo tengo en un traductor, podemos ver por ejemplo, y lo voy a poner aquí, modo de luz, ¿listo? Este es el modo de luz, ocultar icono de fuente, ampliar vista, ocultar marca de tiempos, modo compacto, en este caso captura de chat, ocultar superposición después de 20 segundos, mostrar el icono, superposición centrada en este caso, respuestas automáticas, entonces habilitar tecla de acceso rápido MIDI, filtrar ecos de mensajes duplicados, eliminar HTML de mensaje. Hay que tener en cuenta en este caso, amigos, esta parte de modo compacto, ¿listo? Este de aquí, porque si ustedes lo activan en este caso, pues no van a poder tener la opción de pronto de poderlo ver de esta manera. Voy a ampliarlo acá, de poder ver esta parte de acá que dice clear. ¿Qué quiere decir el tema de clear? Ese tema de clear es que nosotros en este caso vamos a poder ocultar, por ejemplo, clear, y oculto, por ejemplo, ese mensaje. ¿Sí lo ven? Ahí está. Yo lo puedo poner, lo puedo pausar, en este caso para que deje de recibir más chats, ¿listo? Y de pronto ir recibiendo lo que tengo, o puedo, en este caso, pues darle otra vez play para que empiece nuevamente, ¿listo? Lo puedo limpiar, ¿listo?
Pero si yo tengo habilitada esta parte de acá del Compact Mode, en este caso pues no voy a poder tener esas ventanas. ¿Listo? Esa parte de ahí. Puedo filtrarlo aquí por la persona. Por ejemplo, puedo poner aquí mi casa. Y aquí sale mi casa, míralo. Ahí está. ¿Listo? Entonces puedo buscar algunas palabras. Por ejemplo, aquí Vegeta. Y me va a traer todo lo que encuentre con Vegeta en este caso. ¿Listo? Entonces lo puedo hacer por el nombre del canal. Por ejemplo, también aquí Carlos Pérez. Voy a buscar a Carlos Pérez como tal. O también lo podría hacer entonces por algún tipo de mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá construcción. Entonces me va a traer aquí como algo que tenga que ver con construcción. ¿Listo? Entonces me parece súper bueno, me parece interesante. También voy a poderlo, en este caso, ocultar aquí. Ocultar o desocultar el tema de los emojis. ¿Listo? Ahí me parece también súper interesante esa parte de acá. ¿Qué uso yo, digamos, más aquí en el tema del streaming con respecto en la iglesia? Utilizo mucho el clear o utilizo mucho el filtrar y filtro a la persona como tal. ¿Listo? Eso es lo que yo utilizo. Si ustedes quieren, amigos, tener es solo algo muy chévere. Si quieren tener ese chat aquí inmerso en OBS, es muy fácil. Van a tomar esta página aquí donde está ya todo el chat completo, todo ya comprimido, todas las redes ahí. Entonces le van a dar control C, van a ir a los paneles de navegación. Aquí van a poner de pronto, como les dije ahorita, chat completo. Ponen aquí en este caso la URL, ¿listo? Le dan aplicar y él pues efectivamente va a traer ese chat completo. En este caso ya ustedes qué pueden hacer aquí con esta ventana. Con esta ventana ustedes ya lo pueden poner de pronto acá, si les gusta más, ¿no? Y desde aquí ustedes también pueden, en ese caso, seleccionar, ¿listo? Estando dentro de su OBS como tal, ustedes ya pueden ir seleccionando en este caso el chat, ¿no? Entonces aquí voy a darle transformar. ¿Dónde pongo acá restablecer transformación? Lo pongo aquí abajo. ¿Listo? Y ya puedo seleccionarlo desde ahí. Desde el OBS. Y lo pueden poner donde ustedes quieran, ¿no? Esto realmente no es que sea donde yo lo estoy poniendo, sino que pues me dio por ponerlo ahí. Bien, amigos, y de esta manera nosotros podríamos tener entonces como tal el chat aquí en nuestro OBS. Así de una manera profesional, de una manera fácil, simple, todo unificado, todo fácil. Si de pronto en este caso no les gusta tener ese chat ahí en OBS, pues lo eliminan, no va a haber ningún problema y lo pueden ir trabajando desde la otra ventana, ¿no? Esos son gustos, son gustos. Así que bueno, amigos, en este caso eso es lo que quería enseñarles en este video tutorial. Espero que de verdad les haya gustado. Dejen aquí abajo qué tal les pareció, dejen aquí abajo en los comentarios si ya lo han usado, si lo van a utilizar. Y pues obviamente tener en cuenta en este caso la clave, ¿no? Que la última o la última parte de la clave es 1124. 1124, así como está. Entonces, queda todo en mayúsculas y todo pegado. ¿Listo? Espero que les haya gustado este video tutorial y si fue así te invito para que le des un gran like, te suscribas aquí abajo y actives la campanita de notificaciones, que compartas este video tutorial a otras personas que la verdad sé que les va a interesar muchísimo. Y pues bueno, desde aquí, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, les envío un fuerte abrazo. Recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao, Pingüín.